Elementos del contrato mercantil. Para poder entender los contratos mercantiles, es importante identificar los elementos esenciales que lo conforman, como son los elementos de existencia y los requisitos de validez, y después ver las características del contrato. Primero debemos entender por elementos de existencia que son el consentimiento y el objeto material del contrato. Debemos tener en cuenta que si falta alguno de estos elementos o ambos, el contrato es inexistente, es decir, no nace la vida jurídica y por ende no produce efectos jurídicos. Es importante entender que si el contrato carece de estos elementos, recaerá sobre la nulidad absoluta, misma que es insubsanable. Ahora debemos entender los requisitos de validez, que son los siguientes: la capacidad legal de las partes, la ausencia de los vicios del consentimiento, el objeto, motivo o fin lícito y el consentimiento en forma que establezca la ley si así lo requiere. Si el contrato carece de uno o varios elementos de validez, el contrato recaerá en nulidad relativa. Recuerda que esta nulidad puede ser subsanable o solventada por las partes. Ahora abarcaremos las diversas características de los contratos mercantiles, ya que es de suma importancia entender todos los supuestos. Entre ellos se encuentra el acuerdo de voluntades, que tenga por objeto transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil, que provenga de la celebración de un acto de comercio, que una o ambas partes sean comerciantes o incluso ninguna de las partes, que el objeto de dicho contrato recaiga sobre cosas mercantiles, que tenga como finalidad principal obtener algún lucro o que dicho contrato sea reconocido como mercantil por una ley. ¿Por qué es importante saber estos supuestos? Es importante ya que los contratos mercantiles se establecen a partir de que los actos que una norma catalogue como comerciales y no necesariamente en función de los sujetos que lo desarrollan. También debemos tener en cuenta los principios o reglas generales aplicables a los contratos mercantiles, como son el pacta sunt servanda, la autonomía de la voluntad de las partes y la validez. El pacta sunt servanda nos hace mención que el contrato será obligatorio para las partes y que estos pactos deberán ser cumplidos en su totalidad, como fueron pactados. Este principio es de suma importancia, ya que nos hace saber que en materia mercantil la teoría de la imprevisión no será aplicable. Recordemos que la teoría de la imprevisión nos menciona que ante la ocurrencia de un hecho extraordinario, general o imprevisible, ajeno a las partes, que cause un desequilibrio económico entre las prestaciones pactadas en un contrato, haciendo gravoso el cumplimiento de las obligaciones para uno de los contratantes, la parte afectada podrá solicitar la modificación del contrato a efecto de recuperar el equilibrio de las obligaciones y contraprestaciones pactadas, por lo que las partes deberán cubrir todas las cláusulas de su contrato independientemente de los acontecimientos que puedan surgir durante el cumplimiento del mismo. Ahora, la autonomía de la voluntad. Este se utiliza para celebrar y ejecutar los contratos que se deseen e incluir en ellos las cláusulas que consideren más convenientes las partes. Esta autonomía es la libertad para celebrar un contrato, determinar su contenido y elegir con quién se contrata. Es importante recordar que la autonomía de la voluntad tiene limitantes, como son el orden público, las leyes prohibitivas, la moral, las buenas costumbres y los derechos de terceros. Por último, tenemos la validez. Es importante recordar que cada una de las partes se obliga en la manera y términos que parezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto dependa de la observancia de las formalidades o requisitos determinados. Por lo que debemos entender que en este principio y de manera general, en los contratos mercantiles, todos serán consensuales. No necesitas un requisito o formalidad o una solemnidad para la validez de los mismos. También tenemos que tener en cuenta que puede haber ciertas excepciones a estos contratos. En este caso tenemos dos excepciones al principio de validez. La primera nos menciona que habrá algunos contratos que, de acuerdo a la ley,
deban reducirse a escritura, forma o solemnidad necesaria para su eficacia. Y el segundo es que todos los contratos celebrados en el extranjero, siempre que la ley lo exija, deberán reducirse a escritura, forma o solemnidad necesaria para su validez. Si te gustó el video, puedes dejar tu like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. También si tienes algún tema de interés o alguna duda, puedes hacérnoslo saber en los comentarios.